Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Hablemos con Sergio León. Iniciamos con Hablemos. Muy buenos días, amigos televidentes y amigos radioescuchas de La Costeñísima. Iniciamos un nuevo programa de Hablemos. En esta ocasión tenemos como invitado especial al profesor Silvan Fagan. Él es promotor cultural, pero además gestor cultural en esta región autónoma de la costa Caribe Sur. Además es máster en turismo sostenible. Muy buenos días, profesor. Hablemos. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de estos temas que considero muy importantes, que es la cultura, que yo siempre he dicho que la cultura es como el pilar o es como el eje transversal del desarrollo de cualquier comunidad y cualquier pueblo. Preservar la lengua, preservar la cultura y el arte de la costa Caribe Nicaragua parece un reto, profesor. Sí, mira, cuando nosotros tocamos estos temas de la cultura, todo lo amplio que es la cultura, yo siempre he dicho de que es un reto constante. Es un reto constante, ¿por qué? Porque recuerda que estamos tratando un tema que tiene que ver directamente con las personas. Y nosotros como personas evolucionamos constantemente. Y también hay sistemas a veces que no entienden la cultura como una figura de desarrollo, sino una figura de solo atracción. Por ejemplo, baile, la comida gastronómica. Cree que solo eso es cultura. Solo eso es importante para que cuando hay una actividad importante, entonces hay un grupo bailando. Cuando hay una actividad importante de que hay una presentación de comida. Pero la cultura va más allá de ahí, de solo una expresión escénico, sino tiene que ver con la vivencia, tiene que ver de quién soy yo, tiene que ver con el desarrollo de una comunidad, de un pueblo. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, por eso que lo hemos visto a veces de que, especialmente nosotros que estamos directamente en la cultura, porque yo soy un director también de un grupo cultural, trabajé mucho el tema de la cultura, tiene aproximadamente 18 años trabajando este tema y he visto de que la cultura hasta este momento no he visto de que lo han puesto como prioridad. Entonces por eso que es un reto, pero es algo fácil. ¿Qué se puede hacer para volver lo que usted está haciendo prioridad? Mira, yo creo de que eso es mi punto de vista propia, de que yo creo de que para que algo sea prioridad hay que darle valor. Y no solo valor cultural, sino convertir también ese valor en desarrollo. ¿Qué significa? Que tiene que ser sostenible. Entonces, tiene que ser económicamente sostenible también. Tiene que ser algo de que la sociedad se siente orgulloso que lo estoy haciendo y lo estoy haciendo también con un compromiso de verdad. Entonces, si el día de mañana que yo, por ejemplo, que tengo un grupo de danza, yo sé de que a mi grupo o lo que nosotros estamos haciendo está siendo puesto en valor, entonces yo me voy a sentir bien. Entonces, porque es la cultura, es lo que son mi pueblo, especialmente nosotros que somos un grupo como multicultural, que tratamos de hacer una representación de cada uno de nuestras culturas en la región. Y no es fácil, es un reto porque nosotros somos un grupo individual o independiente. Entonces, en el momento que queremos ir más allá, no contamos con el apoyo necesario como grupo, porque nosotros mismos tenemos que estar solventando nuestros propios recursos, nuestras propias cosas, y muchas veces no hay dinero para solventar eso. Pero si la cultura lo habíamos visto diferente, entonces todos esos muchachos que están en el grupo de danza tienen una historia muy particular, que muchas veces la gente lo ven como, es un bailarín más.
o hasta algunos se atreven a decir... O no se valora sí, el eso. esfuerzo de aquel joven que tiene unas raíces culturales y tiene ganas de demostrarlas. Así es, y entonces hasta incluso le dice, son un montón de vagos. ¿Me entiendes? Todavía existe eso. Todavía existe eso, son los que hay gente que vos escuchas, son un montón de vagos, solo les gusta hacer eso, bailar y nada más, pero no hay un plan de educación para esa gente. Entonces, en el sentido de que yo sé que hay educación libre en Nicaragua, cualquiera puede estudiar, pero estoy hablando de los grupos de danza que a veces vienen de una familia muy problemática, no han puesto a estudiar, su refugio han sido los bailes, y entonces han quedado tal vez en 6º grado, en 5º grado, pero tienen ese espíritu de querer bailar, de querer cantar, de querer proyectar. Y muchas veces cuando escuchan a veces personas, como diríamos, muy importante decir, son un montón de vagos, entonces ahí es donde entran a veces algunos frustración y no se ve el valor en verdad que está dando a la cultura. Profesor, en ese término. Profesor, preservar la cultura pasa primero por preservar la lengua. ¿Qué valor le da usted a la lengua? Mire, partiendo de que en nuestra región Caribe, el Caribe y Nicaragua, existen 6 grupos étnicos, pero 5 lenguas que rescatar. Mire, el tema de la lengua, yo soy creole, yo hablo inglés creole, yo lo hablo con mis amigos, en la familia, con mis madres y todo eso, que es muy importante de que la familia de generación en generación comienzan a promover la cultura, la lengua como tal. Pero yo creo, y sinceramente creo que también promover la lengua no solo es de que la gente aprende a hablar la lengua. Entonces, no, por ejemplo, un garífono que comienzan a hablar su lengua, sino ¿para qué se va a hablar? ¿Por qué yo voy a hablar esa lengua? ¿Por qué yo hablo creole? ¿Por qué yo voy a hablar creole? ¿Por qué yo hablo español? Entonces, ¿qué condición, qué contexto tenemos actual y anterior para que alguien quiere aprender su lengua que has perdido y seguir aprendiendo esa lengua? Porque lo mismo venimos, lo han puesto en valor esa lengua. Entonces, porque cuando uno va a hablar una lengua, por ejemplo los garífonos que cantan, muchos cantan en garífono, yo mismo sé algunas canciones en garífona, no los entiendo, pero si yo entendiera esa lengua, yo podía hacer mejor mi dramatización de mis danzas, mejor entender la cultura también de los garífonos, porque estoy entendiendo lo que están diciendo. Estoy entendiendo todo lo que... Y eso es un orgullo cuando alguien dice, yo sé hablar garífono, yo sé hablar mixquipe. ¿Estás llamando entonces a buscar la manera de cómo apropiarnos de esa lengua y hablarlas? Yo creo que sí. Yo creo que la gente debe... Mira, la gente a veces debe de decir que voy a hablar... Una vez yo escuché a un señor que dice de que la gente no habla su idioma porque no lo ve importante, porque hay idioma francés, italiano que aprenden en 6 meses. Y como sus lenguas que lo tienen promoviendo casi 25 años y no lo pueden hablar. Es precisamente eso, porque hemos puesto un valor al francés, hemos puesto un valor al inglés, pero hemos puesto un valor a la lengua garífona, a la lengua mixquita, a la lengua rama. ¿Qué valor hemos puesto a eso? Porque en el momento que hablas del inglés, del francés, del italiano, dice, puedes trabajar con la embajada tal, puedes trabajar con tal lugar, pero en el sentido de tu lengua, entonces no le han dicho de que es importante hablar tu lengua para usted, para entender su historia, para entender quién sos, para que la gente pueda saber de que usted tiene una historia. Entonces, porque para eso no es importante. Hablemos, profesor. Usted es director de un grupo de baile, un grupo de danza. Ese grupo ha logrado éxito en Europa y en Centroamérica. ¿Por qué no decir en toda la costa del Caribe y Nicaragua? Si ha logrado éxito con un grupo sin recursos económicos, ¿cómo cree usted, siendo, por ejemplo, una autoridad, pudiera
relanzar la cultura, el arte local y su lengua, para sacarla adelante y desarrollarla. Mira, un tiempo yo fui delegado de cultura. Yo trabajé un año como delegado de cultura con un proyecto que en ese momento se llamaba Programa Conjunto de Cultura. Y el tema de la sostenibilidad es muy importante. Muchas veces, y eso como Silvan lo he experimentado. Pero se requiere mucho apoyo. Sí, por eso, ahí voy. Muchas veces no solo es el dinero. Te doy el dinero, pero te tengo que decir cómo manejar ese dinero. ¿Cómo ser sostenible? Es decir, el problema es que estás amarrado entonces. Sí, entonces, si yo te doy 100 Córdoba. Vamos a suponer yo te doy 100 Córdoba, pero yo no te digo exactamente cómo manejar ese dinero. Vos compras tu traje, vos compras y hasta ahí llega. Pero si no hay un mercado de que vos puedas seguir que este dinero, 100 Córdobas que tengo, lo voy a gastar en este y este porque yo sé que hay un mercado que está funcionando y voy a poder trabajar ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? La razón por la cual el grupo ha sido exitoso, según mi opinión, es de que nosotros tenemos una política en el grupo de que el grupo va a sobrevivir por nosotros. Entonces, si nosotros dejamos que muera este grupo, el grupo va a morir. Entonces, no es porque tenemos ayuda, no es porque tenemos los mejores trajes, porque a veces nos dice, el mismo traje están usando. Está en uno entonces. Sí, entonces, somos nosotros, tenemos que a veces decir, a los mismos a veces autoridades nos dicen, el mismo traje van a usar. Nosotros decimos, no miramos el traje, miramos lo que nosotros estamos haciendo. Porque a veces no tenemos dinero para estar comprando trajes constante, como anteriormente dije, que este es un grupo independiente, no tenemos apoyo de nadie, de ninguna institución, de nadie tenemos apoyo. Una última pregunta, ¿cómo lograr preservar la lengua, la cultura y el arte en la costa Caribe? Mire, yo creo que para preservar la lengua, la cultura y el arte, hay que ver compromisos con los pueblos. Pero compromisos reales, objetivos, donde se puede sentir que está ese compromiso. ¿Qué quiero decir con eso? De que en el momento que nosotros vamos a hablar de la cultura, del arte, de la lengua, no lo hablamos solo por hablar, sino estamos haciendo este trabajo. Y estos son... Por ejemplo, cuando hubo un tiempo donde se sentía mucho la lengua garífuna, se sentía que todo el mundo quiere aprender, venían profesores de Honduras, de todos lados, que no sé qué. Y después ya no vienen, no sé qué pasó porque yo no soy líder ahí, ni sé lo, pero de repente no se escucha. Entonces, las cosas cuando se va a hacer, yo considero que tiene que completar, tiene que tener un ciclo, un inicio, un desarrollo, un fin. Entonces, siento de que por ejemplo, el programa Conjunto de Cultura, que era muy importante, ahí donde hicimos la Casa de Cultura de Bluefield, hicimos todos los centros culturales de las diferentes comunidades, pero terminó el proyecto, terminó todo. ¿Dónde queda la sostenibilidad? ¿Dónde queda de que estos chavalos dejamos 2, 3 grupos? Ahora, ¿cuántos grupos hay? En ese momento, cuando estaba ese programa, estaban como 10 grupos independientes. ¿Ese programa quién lo manejaba? Lo manejaba con los ONGs y el gobierno en ese momento, el gobierno central y el gobierno regional. Entonces, terminó el proyecto, así va muriendo todo y hasta que ahorita yo puedo decir como 2 grupos independientes. ¿Qué usted pudiera sugerir para relanzar la cultura, relanzar el arte y relanzar la lengua? Mira, yo creo que para que eso pueda ser, hay que poner personas con visión amplia. Entonces, porque la cultura no es política, la cultura es pueblo, la cultura es compromiso. Y yo creo que hay que poner la persona que va a estar enfrente de la cultura, tiene que tener una visión muy amplia.
y una visión inclusiva, una visión que incluye a todo mundo que quiere ser parte de esta cultura. Y un compromiso de apoyar a esa persona. Y un compromiso, lógicamente, de que hay un apoyo constante de ambos lados, de la comunidad, del pueblo, del gobierno, de todo mundo, porque la cultura, como yo dije al inicio, es el eje transversal. Yo puedo estar hablando de desarrollar la economía, desarrollar el medio ambiente, sostenible el medio ambiente, todas esas cosas podemos hablar. ¿Vale la pena rescatar la cultura de la costa caribe? Es fundamental porque eso es nuestra esencia, es lo que nos hace diferente, es donde podemos vendernos ante el mercado internacional, ante el mercado nacional y ante el mercado local. Y yo he viajado en mis pocos tiempos de vida, y donde uno va y cuando uno ve un desarrollo, por ejemplo Europa, cuando vos visitas esos países muy desarrollados, usted se siente la cultura de ellos. Entonces cuando uno viene por estos lados también lo siente, pero la dimensión de nosotros aquí no es igual, porque yo creo que el puesta en valor no está. Entonces, si usted pudiera promover 5 cosas de la cultura local, de la cultura de la costa caribe, ¿qué fueran esas 5 cosas? Mira, si yo tuviera el poder para hacer cambios y promover, yo promovería que la danza en todo su sentido, pero la danza donde yo revitalizo expresiones, historia de la costa caribe. Yo creo que la música es muy importante porque la música también uno comienza a entender. La música misquita, por ejemplo, mucha gente no le gustaba hablar en miquito, pero cuando escucha la música misquito, algunos que son muy bonitos, se mueve y eso crea de una conciencia. Entonces la música es fundamental. Y con la música yo llevaría los instrumentos ancestrales. Hoy en día vos no ves ningún grupo tocando con una quijada de burro, con por ejemplo una concha de tortuga. Vos no ves eso, todo es contemporáneo. Entonces la gente ha olvidado de que la música también se hacía y se puede hacer actualmente con eso. Wow. La otra cosa, la gastronomía es fundamental porque cuando los visitantes viajan, les gusta pues saborear la comida y todo eso. Y también yo creo que hay una cosa que es muy importante promover en el tema de la cultura, también el pueblo como tal, esa alegría, esa franqueza que somos muchas veces. Entonces esa amabilidad con la gente que viene, esas son cosas que no debería de cambiar en la cultura. Pero cuando hay muchos intereses personales, cuando hay mucho egoísmo, cuando hay mucho pensar en solo en mí, cuando no hay una mente global, cuando no una mente inclusive, no importa la etnia, el color, política, religión, pero cuando se toca el tema de la cultura debe ser genuina, debe ser algo que todo mundo puede participar sin ninguna discriminación total y por igual, tanto en la parte económica como en la parte cultural. Si yo voy a apoyar a un grupo, no importa qué tendencia tener, no importa si vos no sos de mi religión, no sos de mi color, si vos sos mestizo, sos garífono, debería de promover toda la cultura como un todo. Entonces, eso es mi punto de vista cuando yo toco el tema de la lengua, cuando yo toco el tema de la cultura, del arte, esa forma de vestir de las mujeres negras, de las mujeres indígenas, de las mujeres mestizas. Entonces, eso debe de preservar y debe de poner en valor esas cosas. Porque muchas veces comenzamos a decir que mi cultura es mejor que la tuya, o la tuya es inferior que la de otra. O te doy valor a tu cultura para que vos te seas superior a la otra. Y esas son cosas que no debería de pasar. Todas las culturas tienen valor, pero quien tiene que poner esos valores en marcha somos nosotros. Y cuando tenemos posición y cuando tenemos cargo, cuando tenemos dirección,
Ahí es donde nosotros deberíamos de hacer los cambios. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a Le usted. agradezco mucho por su ilustración y son temas muy importantes para nuestra comunidad, no solamente para la comunidad del Caribe, para toda la comunidad de Nicaragua. Amigos televidentes y radioescuchas, hemos llegado a un programa más de Hablemos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima audición. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Los invitamos para que sintonice el próximo programa. Hablemos, porque hablando la gente se entiende mejor.